Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKadosh, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pena Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre la importancia de entendimiento y del temor del Señor, ¿okay? Porque pues ahorita la controversia es en este grupo sicario, entrando en cómo la ley es lo que nos va a salvar, y cómo en su orgullo, ciertos dicen que es posible guardar la entera ley, okay. Y entre medio de toda esta controversia y ignorancia y arrogancia y orgullo, pierden el sentido de qué es lo que nos debería de causar querer guardar las leyes que podemos guardar, man. Eso siendo el temor del Señor. Y en el tener este temor del Señor, lo que nos causa arrepentirnos, lo que nos causa dejar el hombre viejo, hacer el esfuerzo para mejorarnos, en el espíritu, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, para poder mejor servir al Señor y seguir al Señor. En este proceso, man, comenzamos a guardar las leyes, man. Lo que a un tiempo, por razón de quebrar y no seguir, fuimos castigados, man. Y cuando primero entramos a esta fe, a esta verdad, una gran parte de lo que nos causa poner este esfuerzo es el temor del Señor. Y vamos a leer que por el temor del Señor, man, el Señor nos da el aumento y nos da el entendimiento, man. Pero ciertos de estos otros grupos, man, no tocan sobre esto. En vez, nomás se enfocan en empujar la necesidad de guardar las leyes, que es bien, pero no es lo que nos va a salvar. El guardar de la ley es un producto, viene naturalmente estando en el espíritu correcto de temer al Señor, y querer recibir sabiduría y entendimiento del Señor, man. Pero como leemos, man, hay ciertos en Israel que siempre están aprendiendo, pero nunca capaz de entrar, a la, ¿cómo se dice? Ever learning, never able to come into the knowledge of the truth. Siempre, pues hay que leerlo. Vamos a comenzar con esa, yendo en el espíritu. Según Timoteo 3:7. Porque para muchos israelitas, man, esta verdad, es para muchos, una cosa de vanagloria, una cosa de estatus, de fama, para algunos riquezas, de sentirse, superiores y entendidos y estudiados, para poder, probar sus puntos y en pensar eso, pierden pierden las cosas más importantes, siendo humildad, fe y el temor del Señor, man. Pero de nuevo es parte es parte de lo que el Señor ha decretado, man, para ciertos individuos. Solo que perdí el precepto. Según Timoteo 3:7. Dice,
Según Timoteo 3. No, esto no está en punto. Deja trasladarlo. Solo aquí denme un momento. Siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Bien y plano. Pueden enseñar las escrituras, en muchos casos pueden explicar, las profecías y la historia y las leyes y estar en punto, la gran mayoría de veces, ¿ok? Pero para muchos en este espíritu de orgullo, y de arrogancia, queriendo entrar por otra puerta fuera de nuestro mediador y acceso al Padre y Redentor Yahushua, al fin del día, son unos que no han podido llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Porque para leer la primera escritura que quise comenzar la lección, la sabiduría es lo principal. Adquiere pues sabiduría, y sobre todo lo que adquieras, adquiere, pues la palabra debería de ser entendimiento, según el inglés aquí que dice understanding. No, la palabra no debería de ser inteligencia, aunque por el espíritu ya sabemos cómo debemos que corregir translaciones y versiones según el hebreo. Ok, pero de nuevo, sobre todo adquiere entendimiento, man. Okay, como dijo, como cuando estuvo el eunuco etiopio, okay, leyendo en Isaías de Yahushua y no entendía, man. Okay, y pienso que era Felipe. Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Hay que agarrar eso. Ojalá salga. No está bien la palabra. Un momento, hermanos. Y ahora es Felipe. Ok. Nomás voy a leer el punto. Porque puedes memorizar la escritura, puedes explicarla, el sentido, todo esto y lo otro, pero verdaderamente lo que importa es si la entiendes, man. Si la entiendes. Y hablando de la enteridad de la Biblia, de la escritura, okay, es extremadamente importante este punto, man. Dice, y Felipe corrió hacia él y le oyó leer el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo puedo yo a menos que algún hombre me guíe, me enseñe? Y pidió a Felipe que subiera y se sentara con él. Okay, bien y plano, man. Y cuando leen más abajo, el eunuco etiopio era humilde en oír de Yahushua, creyó en Yahushua y fue bautizado, en el nombre del Señor y pues ahí se le fue abierto el entendimiento, man, por medio de aceptar a Yahushua. Pero estos que están continuamente negando a Yahushua, son alejados más y más de Yahushua y del entendimiento que Él nos trae por medio de aceptarlo a Él y por medio de temer al Señor, man, al Padre en nombre de su Hijo. ¿Ok? Okay, que una gran parte del entendimiento que nos guía a entender que al fin del día lo que nos va a salvar es nuestra fe en Yahushua, man, y nuestro y temor en el Señor, man, en sinceridad, lo que nos causa guardar las leyes a lo mejor de nuestra capacidad y hacer las obras, de un siervo del Señor, man, salir a las calles apacentando las ovejas, okay. Este entendimiento que nos da el Señor, Yahushua, es lo que nos causa realizar estas cosas y entender estas cosas, aunque ciertos en Israel, como estamos viendo, se están alejando más y más de la llave, man, de Yahushua. Okay.
Porque pues, en estos de los últimos días, todo está siendo exponido, todo está siendo revelado, man. ¿Quién son los verdaderos servidores de Yahweh Bashem Yahushai? Okay. Job 28 y 28. Okay, porque Yahushai nos da gracia, man. Dice, y dijo al hombre, he aquí el temor de Yahweh. Okay, Bashem Yahushai eso es sabiduría. Y apartarse del mal es entendimiento. Okay. El temor del Señor es sabiduría, man. Este temor, es lo que nos causa apartarnos de nuestros caminos en que estuvimos caminando en el mundo, man. Y lo que nos causa querer guardar las leyes a lo mejor de nuestra capacidad. Pero no para ahí, porque todavía tenemos que entender por qué. ¿Por qué es que guardamos las leyes? ¿Por qué es que clamamos al Señor? ¿Por qué es que oramos? ¿Por qué es que apresuramos el día? ¿Por qué es que salimos a las calles a predicar la palabra? ¿Por qué? Porque nos hemos apartados del mal. Nos hemos acercado a nuestro Señor Yahushua. Y ahora en el entender de la verdad queremos que Él regrese para que nos salve. Y para que Él establezca su reino sobre la tierra. Y en eso obtener gracia, misericordia, perdón de pecados, man, salvación y perfección. Pero sin el temor del Señor, estas cosas no podemos realizar o entender, sino que en vez, como estamos viendo, individuos van a continuar a nomás decir que no, la ley, guarda la ley, ¿dónde están tus fringes? Cuando toda la mierda pega el abanico, y tendrás posiblemente que vivir como peregrino, y de repente tal vez tener que salir de tu hogar, y ir en fe, sin tu Biblia, sin tu, si sales y no tienes los fringes en tu camisa, ¿vas a tener fe que el Señor va a estar contigo? ¿Vas a temer al Señor y esperar que Él te cuide y te guíe y te alimente, aunque no tengas los fringes? ¿O te vas a condenar en tu propia mente porque en salir de la casa en rapidez, sabiendo que Esaú está a punto de rodear con tropas marciales para encarcelar y como leemos, vas a pensar que pues ya no tienes chance porque no tienes la camisa con tus fringes. Es locura, man. Es locura. Ahora sí, si quieres ponerte los fringes, fuera del campo, y eso es una cosa que tú quieres hacer, pues ahí no hay condenación en eso, man. Ahora no es algo que avisamos, por razón de caminar como ovejas, como con sabiduría en el mundo, para no ser un enfoco y para que no sea obvio en lo que crees y lo que haces. Pero pues no es contra la ley ponerte los fringes. Eso no estamos diciendo. Pero en decir que la ley es lo que nos va a salvar, man, eso es totalmente sin entendimiento, man. El temor de Yahweh Bashem Yahushai es sabiduría. Apartarse del mal es el entendimiento. Y continuamente estar continuamente teniendo el temor del Señor saludable y balanceado, el Señor nos continúa a alimentar espiritualmente, con entendimiento, con sabiduría, para poder realizar y ver que, ciertos otros grupos, incluso sus líderes, no están en el espíritu, man, y están desviando y causando tropezar a sus congregaciones, man. Pero al fin del día solo la elección la ha obtenido y los demás fueron cegados. Salmos 25 y 12.
hasta 14. Dice, ¿qué hombre es el que teme a Yahweh? Bashim Yahushai. Le enseñará en el camino que él escoja. Ya, man, en temar al Señor somos guiados, man, por el Señor y enseñados el camino de cómo, en dónde y cómo deberíamos de caminar, man. Ahora, viendo, es obvio que ciertos otros grupos no tienen este temor y están siendo guiados por el Señor a empeorarse más y más. Y en mostrar que, hey man, aunque pueden bien efectivamente enseñar la palabra, la escritura, las leyes, la historia, las profecías en muchos casos, últimamente no tienen este nivel del espíritu, man. Dice, su alma morará tranquila y su descendencia heredará la tierra. Para los que temen al Señor, man. Y por medio de ese temor son motivados para hacer lo que el Señor requiere. ¿Ok? Dice, el secreto de Yahweh está con los que le temen. Y Él les hará saber su pacto. Mira, man. Los cuales están en un espíritu humilde, sincero. ¿Ok? Quebrantado, como está escrito, esperando por el Señor. Estos son los cuales el Señor muestra y enseña sus secretos ocultos, man. Las parábolas, las enseñanzas, escondidas, y las profecías, la historia, las leyes, y es una cosa balanceada. Cosas entendidas son reveladas a los humildes según lo espiritual, man. Ok. Última escritura, Proverbios 9 y 10. Y con esto la vamos a concluir. Dice, el temor de Yahweh Bashim Mashal es el principio de la sabiduría, man. Y el conocimiento de lo santo es el entendimiento. Ok. Plano, man. El temor del Señor, el temor del Señor es lo que es el principio de la sabiduría. Sin el temor del Señor no hay sabiduría, no hay entendimiento. ¿Okay? Sin el temor del Señor solo hay orgullo y arrogancia con lo que el Señor nos ha enseñado, man. Porque ciertos al principio sí comienzan con el espíritu correcto, en sinceridad, en humildad, en el temor del Señor, creyendo en Yahweh, okay, pero por caer a los tropiezos, por arrogancia, por ignorancia, por orgullo, se desvían del camino, man. Y si no se arrepienten, pues entendemos el juicio para los 2/3, man, hasta dentro de la nación de Israel que van a estar clamando al Señor, pero cuáles al Señor les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Ahora sí van a haber ciertos cuales se van a arrepentir, man. Y ojalá, ciertos líderes de estos otros grupos sean, de los que se arrepientan, man. De vez en cuando los apóstoles, especialmente el apóstol Tahar, dice que hay gran chance que todavía se pueda arrepentir Nathaniel y Alazar de los sicarios. ¿Ok? Pero pues veramos, man. Porque ahorita no se está viendo bien para estos individuos, man. Pero al fin del día, solo nos deberíamos nosotros enfocar en cómo serán salvos la elección y no cómo perecerán los injustos, man. ¿Ok? Porque Romanos 11:7, man. Solo la elección la ha obtenido, los demás fueron cegados, man. Deberíamos de continuar en el espíritu correcto, man, en el temor del Señor, y pues eso será lo que ojalá nos causará ser salvos, man. Ok, espero que fueran edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashim Yahushua. Shalom.